los invito a adentrarse en una historia oscura y llena de misterio. En los remotos rincones de las montañas de Puebla, un joven llamado Rodrigo se verá atrapado en una lucha que no solo pondrá en peligro su vida, sino también su alma. Acompáñenme a descubrir el enigma del Nahual, una criatura ancestral que acecha las sombras, esperando su oportunidad para vengarse. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie se atreve a contar? Entonces, ajusta tu volumen, apaga las luces y prepárate para la sombra del Nahual. En las tierras de la Sierra de Puebla, entre montañas empapadas de niebla y valles olvidados por el tiempo, se encuentra el pequeño pueblo de Tehuacingo. Este lugar, rodeado de misterio y antiguas leyendas, es conocido por sus costumbres y su gente que guarda un aire de desconfianza hacia lo desconocido. Entre los habitantes más viejos del pueblo, existía una historia que se contaba en susurros. Se decía que, por las noches, un hombre se transformaba en animal, en un nahual, y que su sed de venganza era insaciable. Los jóvenes no creían en tales historias. Sabían que las advertencias sobre los nahuales no debían tomarse a la ligera. Uno de esos jóvenes era Rodrigo, un hombre de 27 años que había decidido mudarse a Tehuacingo después de un quebranto emocional en la ciudad. Decidió dejar atrás las luces y el bullicio de Puebla, buscando paz en el campo. Al principio, todo parecía ser como cualquier otro pueblo tranquilo, pintoresco y amable. Sin embargo, conforme pasaban los días, Rodrigo comenzó a notar cosas extrañas. Cada mañana encontraba huellas grandes y difusas cerca de su casa, como si un animal de tamaño inusitado hubiera pasado por allí. Al principio pensó que era un coyote, pero algo en esos aullidos le parecía humano. Un día, en el mercado, conoció a don Esteban, un anciano que vivía en los márgenes del pueblo. Don Esteban tenía una mirada profunda, como si hubiera visto cosas que los demás no podían comprender. Se acercó a Rodrigo mientras compraba frutas y le dijo: «Muchacho, ¿has notado algo raro por las noches?». Rodrigo asintió. «Es el nahual», respondió el viejo con voz grave. «El espíritu de alguien que perdió su alma y busca tomar la vida de los demás. Cuidado con lo que hagas aquí, porque no todo lo que ves es real». Rodrigo sonrió, pensando que el anciano hablaba en metáforas, quizás por la edad. Pero cuando don Esteban comenzó a contarle la historia, el joven ya no estaba tan seguro. La historia decía que, hace más de 40 años, un hombre llamado Nicolás vivía en el pueblo. Nadie lo volvió a ver, pero se decía que su espíritu seguía rondando, transformado en un ser mitad humano, mitad bestia. Nadie sabía cómo o por qué, pero aquellos que lo enfrentaron terminaron muertos, algunos desmembrados, otros encontrados con los ojos desorbitados y la piel arrugada, como si hubieran envejecido de golpe. Rodrigo, escéptico pero intrigado, le pidió más detalles. Se dice que el nahual elige a sus víctimas, las sigue en silencio, y una vez que se ha acercado lo suficiente, las mata. No hay forma de detenerlo. Las huellas que ves, muchacho, no son del mundo que conoces. Esa noche, Rodrigo decidió ir a investigar por sí mismo. Armado con una linterna y su más pura curiosidad, salió hacia el bosque que rodeaba el pueblo. La oscuridad parecía tragarse todo a su paso, y los árboles se alzaban como gigantes. A medida que se internaba más en el bosque, los aullidos aumentaban, esta vez más cercanos. Miró alrededor, intentando discernir cualquier movimiento. Fue entonces cuando lo vio, una figura gigante y peluda, con ojos que brillaban con un fulgor rojo. El corazón de Rodrigo comenzó a latir con fuerza. Aquella criatura caminaba con las patas de un animal, pero su torso parecía humano, y la cabeza era una mezcla de bestia salvaje y hombre. La figura no dejó de avanzar. Acercándose cada vez más, Rodrigo intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Su mente gritaba que debía correr, pero el miedo lo paralizó. Con un movimiento rápido, se lanzó en su dirección. La linterna cayó al suelo, iluminando la escena con destellos erráticos. En ese instante, Rodrigo pudo ver el rostro de la criatura, y en sus ojos
vio lo que parecía una mezcla de desesperación y furia. La bestia, el nahual, abrió la boca y mostró unos colmillos afilados como dagas, pero antes de que pudiera devorar a su presa, un disparo resonó en la oscuridad. Rodrigo cayó al suelo, aturdido por el estruendo, mientras la figura del nahual desaparecía entre los árboles. No entendía qué acababa de suceder, pero la voz de don Esteban llegó a sus oídos, haciendo eco entre los árboles. «Te dije que no salieras de noche», dijo el viejo, con una calma aterradora. «El nahual no perdona». El joven, tembloroso, se levantó lentamente. No sabía si lo que acababa de ver era real o una pesadilla. Sin embargo, la herida en su pierna, una cicatriz profunda y sangrante, le indicó que algo muy real había sucedido. Esa noche, Rodrigo regresó al pueblo con una sola pregunta en mente: ¿quién era el nahual? Pero pronto descubriría que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Esa noche, Rodrigo no durmió. Su mente no dejaba de dar vueltas, atormentada por lo que había presenciado en el bosque. A pesar de que el disparo de don Esteban había ahuyentado a la criatura, algo le decía que no estaba a salvo. La sensación de que algo maligno rondaba su vida se instaló en su pecho como un nudo imposible de deshacer. Al día siguiente, con el amanecer, Rodrigo fue al pueblo a hablar con don Esteban. ¿Por qué se había cruzado con esa criatura? Al llegar, don Esteban lo recibió con una mirada grave, casi como si esperara que regresara con más preguntas. ¿Te atreviste a ir al bosque?, preguntó el anciano, sin sorpresa. Rodrigo asintió, incapaz de esconder la angustia en su rostro. Sentía que algo oscuro se cernía sobre él, algo inevitable. Lo vi, dijo, con voz quebrada. El nahual es real. Don Esteban lo observó por un largo rato, evaluando sus palabras. Luego se levantó lentamente, buscando algo en una mesa cercana. Tras un par de minutos, el anciano le mostró un objeto pequeño y de aspecto antiguo en una pequeña caja de madera. Nicolás fue un hombre que no conoció límites, y cuando murió, su alma quedó atrapada entre los dos mundos. Los nahuales no eligen a sus víctimas por azar, muchacho. Hay algo en ti, algo que lo ha atraído. Rodrigo frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Por qué yo? ¿Qué significa eso? Don Esteban suspiró y se sentó de nuevo. Su rostro se endureció. Lo que te conecta con el nahual está más cerca de lo que piensas. El hombre que conoces como Nicolás, el que se transformó en bestia, no es el primer nahual en este pueblo. Los nahuales nacen de aquellos que están marcados por una tragedia, de una muerte injusta, de una traición, de un alma. La sangre de Nicolás y la de los que lo precedieron corre por las venas de algunos de los habitantes de este lugar, y ahora esa misma sangre corre por las tuyas. Rodrigo no entendió del todo lo que el anciano trataba de decir, pero lo que sí sabía era que una sensación de terror profundo se apoderaba de él. El nahual no solo lo estaba persiguiendo, sino que, de alguna manera, tenía que ver con él. «Necesitas dejar este lugar», dijo don Esteban, interrumpiendo sus pensamientos. «El nahual buscará la manera de matarte, porque al ser parte de su linaje, eres su objetivo». Rodrigo quería creer que todo era una historia, una superstición de un pueblo atrasado, pero la herida en su pierna, el miedo en su pecho y los recuerdos vívidos de la criatura lo hacían dudar. A pesar de las advertencias del anciano, algo dentro de él le decía que debía quedarse. Además, ¿cómo huir de algo que parecía tan imparable? La muerte de Miguelito. La siguiente noche, mientras el pueblo descansaba, algo horrible sucedió. Un grito desgarrador rompió la quietud de la madrugada. Era el grito de Miguelito, un niño de 10 años que vivía cerca de la plaza del pueblo. En pocos minutos, la gente se reunió y encontraron su cuerpo tendido en el suelo, con marcas profundas en su pecho, como si garras gigantes lo hubieran desgarrado. Los ojos del niño estaban abiertos y desorbitados, llenos de terror, y su rostro se veía envejecido, como si hubiera vivido una eternidad en pocos segundos. El pueblo entero se sumió en un estado de pánico. El cuerpo de Miguelito fue rápidamente llevado a la iglesia, donde el cura ofreció rezos por su alma. Los murmullos sobre el nahual se incrementaron,
y muchos habitantes comenzaron a temer lo peor, en que la criatura ya no solo estaba persiguiendo a Rodrigo, sino que había comenzado su rastro por todo Tejuzingó. Decidió tomar cartas en el asunto y buscar la manera de enfrentarse a esa entidad, ese ser de sombras que lo acechaba. Recordó las palabras de don Esteban, quien había dicho que los nahuales no solo cazan, sino que también buscan destruir lo que los conecta con su humanidad. Si él podía descubrir que lo conectaba a Nicolás, quizás podría romper la maldición. A la mañana siguiente, Rodrigo regresó al bosque. Esta vez iba armado con un machete, decidido a encontrar algo que pudiera detener al monstruo. La entrada estaba cubierta por ramas y musgo, pero parecía que alguien o algo había pasado por allí recientemente. Al entrar, Rodrigo sintió un aire pesado, tenso. En el interior de la cueva, una sensación de maldad lo envolvía, pero lo que encontró en el fondo de la cueva lo dejó sin aliento. Un altar antiguo, cubierto de símbolos extraños y velas consumidas. En el centro del altar, una figura tallada en piedra representaba a un hombre transformándose en animal, con garras y colmillos, pero en su rostro se veía algo más. Rodrigo comenzó a examinar los símbolos, los cuales parecían estar escritos en una lengua olvidada. Intentó descifrar lo que decía, pero antes de que pudiera hacer más, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, y ahí estaba la sombra, el monstruo. La criatura apareció en la entrada de la cueva, mirando a Rodrigo con esos ojos rojos llenos de odio. Sin embargo, algo era diferente esta vez. Rodrigo podía ver en sus ojos la agonía, el mismo sufrimiento que reflejaba la figura en la piedra. El nahual no era solo un ser de destrucción, era alguien atrapado, un alma perdida, condenada a su propia maldición. ¿Por qué gritó Rodrigo, sin saber si la criatura podía entenderle? El nahual dio un paso al frente y con un gruñido gutural lanzó un rugido aterrador. Pero antes de que pudiera atacar, algo cambió. Un susurro distante, como una voz en el viento, interrumpió la confrontación. Era la voz de don Esteban, que llegó justo a tiempo. Rodrigo, no lo hagas. No te acerques más. Rodrigo no entendió a tiempo. El nahual, en un último impulso de furia, se lanzó hacia él, y el destino de ambos quedó sellado en la oscuridad de la cueva. El rugido de la criatura llenó la cueva, rebotando en las paredes con una fuerza que pareció sacudir la tierra misma. Rodrigo, paralizado por el miedo, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la bestia saltó hacia él. La oscuridad de la cueva lo envolvió todo, pero en el último instante, algo en su interior despertó. Una energía desconocida, como si la misma tierra le estuviera pidiendo que luchara. Cuando la criatura estaba a punto de alcanzarlo, algo detuvo su avance. Un destello de luz, como un rayo, iluminó la cueva. Don Esteban apareció en la entrada, sosteniendo un antiguo bastón de madera tallada, cubierto con símbolos de protección. «Bájate de él», gritó don Esteban, con voz autoritaria, mientras apuntaba con el bastón hacia el nahual. «Rodrigo, escúchame», exclamó el anciano. «El bastón de protección te salvará, pero solo si entiendes lo que te estoy diciendo». Rodrigo, aún en shock, logró mover las piernas y retroceder hacia un rincón de la cueva. Su respiración era entrecortada y su cuerpo temblaba de terror. Miró a don Esteban, intentando comprender la gravedad de la situación. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz quebrada. Don Esteban se acercó lentamente al joven, manteniendo su bastón levantado, como si fuera un escudo contra el nahual. «La cueva es un nexo entre el mundo de los vivos y los muertos. Nicolás, el hombre que se convirtió en nahual, fue uno de los muchos que intentó romper la frontera entre ambos mundos. Pero algo salió mal. Se transformó en una bestia, pero su alma quedó atrapada aquí. Él no busca solo matar, Rodrigo. Está buscando algo más en la clave para regresar a su forma humana». Rodrigo no comprendía del todo. Sus ojos se clavaron en el nahual, que ahora parecía moverse nerviosamente, agitado. La luz del bastón de don Esteban parecía contenerlo, pero no por mucho más. «¿Qué clave?», preguntó, desesperado. «La clave está en ti», respondió don Esteban.
su mirada fija en el monstruo en tu sangre, muchacho. Eres parte de su linaje, y eso es lo que el Nahual necesita. Pero lo que él no sabe, lo que él ignora, es que la transformación no es solo física. Su alma, como la tuya, fue corrompida por el dolor y el sufrimiento, y para recuperarla, ambos deben enfrentarse a su destino. Rodrigo no sabía si entender esas palabras lo tranquilizaba o lo aterraba más. ¿Acaso estaba destinado a convertirse en algo tan monstruoso como esa criatura? El Nahual, agitado y furioso, comenzó a dar vueltas alrededor de la cueva. La desesperación se reflejaba en su rostro, y por un momento, Rodrigo creyó ver algo más en él, algo humano. Era posible que esa criatura también sufriera, que estuviera atrapada en una condena que no entendía. Don Esteban, viendo que el Nahual comenzaba a perder el control, gritó con más fuerza: Rodrigo, tú tienes la fuerza dentro de ti. Solo tú puedes romper el ciclo. No dejes que la oscuridad tome tu alma. Con las palabras del anciano resonando en su mente, Rodrigo sintió algo extraño suceder dentro de él, como si una chispa de comprensión se encendiera en su pecho, algo que había estado dormido todo el tiempo. Sin pensarlo, extendió su mano hacia el bastón de don Esteban. El joven, con una mezcla de miedo y determinación, tocó el bastón. En el instante en que sus dedos entraron en contacto con la madera tallada, un estallido de energía recorrió su cuerpo. Las marcas antiguas en el bastón brillaron con una luz dorada, y algo dentro de Rodrigo comenzó a cambiar. La criatura gimió, como si un dolor profundo la atravesara. Pero antes de que pudiera hacer un solo movimiento, la energía que emanaba del joven explotó, envolviendo la cueva en una luz cegadora. Rodrigo no veía nada más que un resplandor intenso, pero sentía una fuerza inmensa dentro de él. En su mente, las voces de los antiguos, de aquellos que habían sido atrapados entre los mundos, comenzaron a susurrar en su oído. Eran voces de desesperación, pero también de advertencia. El Nahual, atrapado en la luz que parecía provenir de Rodrigo, emitió un grito desgarrador. La criatura comenzó a retorcerse, sus garras clavándose en las paredes de la cueva. La energía en Rodrigo aumentaba con cada segundo, hasta que, finalmente, el monstruo desapareció en una nube de humo negro. La cueva quedó en silencio absoluto. La luz comenzó a desvanecerse, y Rodrigo cayó de rodillas, agotado. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, y el aire en la cueva se sentía pesado, como si el mundo entero estuviera esperando. Don Esteban, quien había observado todo desde la distancia, se acercó lentamente, con una expresión de asombro en su rostro. «Lo hiciste», murmuró, casi incrédulo. Rodrigo no dijo nada. No, todo lo que sentía era una mezcla de alivio y vacío, como si una parte de él hubiera quedado atrás, y otra, desconocida, se hubiera despertado. Don Esteban se arrodilló a su lado, tocando su hombro con suavidad. «El Nahual ya no te seguirá, pero esto no ha terminado, muchacho. Lo que has hecho no solo ha liberado a esa alma perdida, también ha sellado tu destino. La oscuridad que quedó atrapada en esa criatura ahora está dentro de ti». «¿Qué significa eso?», preguntó. Don Esteban sonrió tristemente, como si ya supiera la respuesta. «Es una sombra que habita en todos nosotros, esperando la oportunidad de salir». El joven miró a la entrada de la cueva, donde la luz del día comenzaba a filtrarse tímidamente entre las rocas. El Nahual había desaparecido, pero una parte de Rodrigo sabía que su viaje apenas comenzaba. Aunque había vencido al monstruo, la verdadera batalla, la más difícil, era con él mismo. Y así concluye la aterradora historia de Rodrigo y el Nahual. Pero la verdadera pregunta es, ¿será el joven capaz de derrotar a las sombras que acechan en su interior? ¿O será el destino más cruel de lo que imaginamos? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te ha parecido esta historia. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de nuestro relato. Y recuerda, en las sombras siempre hay algo esperando. Hasta la próxima, y que los monstruos no te sigan en tus sueños.